Muchas gracias por venir y bienvenidas a este evento, ¿vale? Estamos súper agradecidos y emocionados, ¿no? Porque ha habido como una respuesta muy buena. Nos ha sorprendido más las fechas que son ya, ¿no? El mes de julio y eso, o sea que muchísimas gracias y nada, tenemos que este acto pues cumpla un poco no las expectativas, pero que sí que sirva para enriqueceros, ¿no? Y eso, y que lo sintáis tanto como lo vamos a sentir nosotras y nosotros. Eh, y nada, antes de empezar me gustaría también presentaros a mi compañera Violeta, ¿vale? Que Violeta Cabello, ¿no? Que es de un pueblo de Málaga que se llama Cuevas del Becerro. Ahora es investigadora en el Centro Vasco de Cambio Climático y es socia fundadora de la Asociación Pasos, de la asociación en la que parte este evento, ¿no? Y este documental. Y también es socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua desde hace muchos años, vamos. Entonces va a estar acompañándome, ¿no? En facilitar, ¿no? Y ser un poco maestra de ceremonias, ¿no? De este evento. Entonces, Violeta, si Bueno, quieres. pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ya 70 personas que han entrado y esperamos que entren aún más. Y voy a presentar yo a Isidro, que también es socio fundador de Pasos, donde trabaja diseñando y facilitando procesos participativos y también acompañando a colectivos, sobre todo del ámbito rural, relacionados con el medio ambiente y también con las comunidades energéticas. Isidro es de Elche, pero vive en el altiplano de Granada, donde realiza la mayor parte de su actividad y también en otras zonas de Andalucía y de Murcia. Pues muchas gracias. Y nada, comentaros un poquito de dónde parte este acto, ¿vale? Este documental, ¿no? Se hizo en el marco del proyecto Vegas de Conocimiento, que luego explicarán mis compañeras Javier y Rosa. Y nada, un poquito con este documental un poco lo que buscábamos era conservar, ¿no? Y poner en valor los regadíos tradicionales y sus prácticas y sobre todo la gente, ¿no? Y los valores, ¿no? Y los beneficios que conlleva estos valiosos parajes, ¿no? Que el ser humano ha hecho durante tantos años, ¿no? Durante cientos de años. Y bueno, un poquito hablando con Patricia Dopazo y Gustavo Duch de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, no, pues se nos ocurrió pues no solamente dejarlo en el documental, sino también pues intentar hacer como un evento un poquito más grande, ¿no? Que abundaran esos objetivos que teníamos, ¿vale? Y entonces en ese proceso también se nos han unido, ¿no? Otros colectivos como el Memolab, la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Asociación Altiplana la Asociación Hortelana del Altiplano, perdonad. Y nada, y sí que me gustaría dar un paso a Patricia Dopazo para que se presente, ¿no? Y cuente un poquito también el por qué está aquí, ¿no? Y entonces, Sí, Patricia, si claro, y quieres. sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eso, ¿no? Por haber contado con la revista para este acto, ¿no? La verdad es que cuando nos compartisteis el trabajo que estabais haciendo, que ya sabíamos un poco el trabajo que hacéis, ¿no? Desde hace mucho tiempo con la asociación, ¿no? Pero concretamente el tema del documental, ¿no? Y todo lo que va asociado, todo el trabajo asociado al documental, pues nos pareció súper interesante, totalmente alineado con todo lo que la revista, los temas que en la revista llevamos mucho tiempo tratando, ¿no? Y además, bueno, que vosotras, bueno, que ya nos conocíamos desde hace tiempo, ¿no? De la época de Pueblos en Movimiento ahí en Andalucía, de los encuentros y tal. Y bueno, que es eso, ¿no? Que la verdad es que un placer estar aquí. También, bueno, me gustaría también comentar que hace un par de años hicimos un número sobre el agua, concretamente sobre el agua, que ahora dejaré el enlace porque todos los contenidos se pueden visitar de forma totalmente abierta y gratuita, donde había una entrevista con Julia de la Fundación Nueva Cultura del Agua, había un artículo de Violeta, bueno, había más contenidos también de otras compañeras de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y pienso que es un número que a pesar de que han pasado un par de años está todavía totalmente de actualidad y creo que, bueno, que si a alguien le apetece ojearlo, pues probablemente os pueda resultar de interés, ¿no? A las que estamos aquí. Así que, bueno, nada más, que un placer estar aquí, muchas ganas de volver a ver, bueno, de ver el documental, de comentarlo todas juntas y de escuchar a las personas que hemos invitado.
Muchas gracias, Patricia. Y, y nada, sin más, voy a explicar un poquito cómo vamos a estructurar un poco cuál va a ser la agenda, ¿no? de la sesión, ¿vale? Que un poquito la idea es como intentar estar un par de horitas para que no se alargue demasiado, ¿vale? Y un poquito, la idea es ahora empezar por el documental con una breve introducción de Rosy y Javier que ahora os presentaré. Y luego ya después de ver el documental y un pequeñito espacio de feedback, pues ya empezaremos a las charlas, ¿vale? Van a haber dos mesas, una de conocimientos tradicionales en la que estará Jerónimo Aguado y Ana Maestre, y otra que más de conocimientos científicos que estará Julia, perdón, se me ha olvidado el apellido, Julia Martínez y José María Martín Cibantos. Y ya veremos cómo cerraremos con un espacio de coloquio, de debate final, en el que responderemos preguntas y abriremos también un pequeñito espacio por si alguien quiere intervenir. Y ya está. Si os parece, empezamos. ¿No se me olvida nada, Violeta? Vale, pues venga, pues vamos a empezar ya con la introducción del documental, que os voy a presentar a mis compañeras. Por un lado, Javier Moreno, ¿vale? Que es de origen manchego, que establecido en la provincia de Granada. Es hijo de agricultor, pero ahora también es padre de dos criaturas. Y bueno, también es socio fundador de Pasos desde sus inicios, que empezamos en 2012. Y trabaja desde entonces haciendo proyectos que promueven la participación y el diálogo de saberes entre la sociedad, la ciencia y las administraciones públicas, integrando temáticas sociales y ambientales y también desde la investigación académica, donde está generando proyectos que puedan ser útiles para abordar los retos ecosociales presentes en el medio rural, ¿vale? Y junto a él estará Rosa Brum, ¿vale? La artista que es periodista y comunicadora de profesión, nacida en Órgiva, sur de Granada, en la Alpujarra, y se unió a este proyecto con el deseo de reconectar con el territorio y el mundo rural. Dejó su trabajo en Barcelona, desempolvó su cámara y se trasladó al altiplano para embarcarse en esta aventura junto con nosotros, con Javier y conmigo. Y nada, vamos, si os parece, a cuando queráis. Pues empezáis, ¿vale? Pues muchas gracias, Isidro. Voy a empezar yo con la parte de introducción. Y bueno, es emocionante ver la respuesta que ha tenido esta presentación. Hay mucha gente conocida, otra gente por conocer y seguir enredándonos en el futuro, ¿no? Y como ha comentado Isidro, mi labor ahora es introducir el proyecto. Y antes de introducir el proyecto es necesario introducir brevemente a la Asociación Pasos, que nació un proyecto de participación precisamente en Órgiva, de donde es Rosa, en 2009, en Alpujarra. Y bueno, actualmente en Pasos pues trabajamos desarrollando y acompañando comunidades energéticas, haciendo formaciones en facilitación de grupos y participación, haciendo proyectos de intervención social y participación con la infancia, investigación socioambiental y proyectos de desarrollo rural y ecosocial, que es donde más se enmarca este proyecto, ¿no? Ya cuando estábamos en Órgiva y entrevistando a los regantes, ya pudimos entender la importancia que tenían las acequias y los conocimientos tradicionales. Y ya desde que vinimos al altiplano, Isidro y yo, hace 6 años, el trabajar en Las Vegas era algo recurrente que se nos decía que era necesario hacer en este territorio, ¿no? Y ya cuando nos fuimos conociendo un poco más, pues planteamos este proyecto de Vegas de conocimiento que ejecutamos desde Pasos, pues Isidro como en el rol de técnico investigador y facilitador, Rosa en el papel de comunicador de comunicación y audiovisual, yo en un rol similar a Isidro, y Daniela, una estudiante de prácticas que tuvimos de apoyo en los temas de comunicación. Vale, Isidro, si quieres poner, eso es. Por una parte, queríamos conocer Las Vegas y los sistemas de regadío y las prácticas y las personas que lo mantienen, ¿no? Y de ahí hicimos 50 entrevistas y cuando profundizamos no podíamos más que quedarnos maravillados de lo que conocíamos, ¿no? Por lo bien pensadas, el sentido y la utilidad que tenían estos sistemas y estas prácticas de
de los regadíos tradicionales. Hablamos, por supuesto, de acequias, hablamos de canas, de boqueras, de los caballones o de los árboles en el borde de las acequias y un montón de tecnologías y prácticas que han convertido en vergeles, zonas donde de otra manera no llegaría el agua, haciendo además una gestión integral del ciclo del agua. No debemos pasar por alto que estos sistemas han funcionado y se han ido perfeccionando y adaptando durante cientos de años, y eso porque han sido resilientes y porque han funcionado y han sido sostenibles para el entorno y para las personas que lo mantenían. Además de estas prácticas y las vegas y estos sistemas, había otras dos cuestiones transversales que nos interesaban. Uno era el tema de género. Nos interesaba conocer y visibilizar cuál había sido el papel de la mujer en el mantenimiento de estos sistemas y de las vegas, y nos interesaba abordar el papel de la juventud y del relevo generacional. El primero por justicia y por reconocimiento, y el segundo porque forma parte de las posibilidades del futuro. Pase, Isidro. Quisimos también visibilizar a estas personas y estos saberes y formas de vida a través de vídeos en redes y también de programas de radio que hicimos y que si entráis en nuestra web, que ahora después facilitaremos, ahí están también disponibles en los programas de radio y en las redes sociales están también todos los vídeos. También hicimos rutas para que los mismos portadores de esos conocimientos y mantenedores de estos sistemas mostraran a la población local pues el valor de estas vegas y de estos sistemas. También hicimos talleres para debatir sobre los problemas junto con sus protagonistas, en buscar soluciones y poder pasar a la acción. Hicimos talleres pues en torno a los canales cortos de comercialización, en torno a los problemas que había en torno al agua, en torno a los jóvenes, en torno a los géneros. También estuvimos viendo todo lo que habíamos identificado, lo estuvimos compartiendo y volviendo a la gente. Y también hicimos unas jornadas internacionales en las que compartimos experiencias con algunas personas que están aquí y con otras que eran de Nuevo México, de Argentina, de Segovia y de Cáceres. Y por último, otra de las cuestiones que hicimos junto con el Memolab es en la limpieza de acequias, ¿no? Hicimos en Benamorel y en Galera, y en particular la Galera fue muy importante porque era una acequia donde no pasaba el agua desde hace bastante tiempo y en la que todavía no se ha logrado recuperar de manera completa, pero que actualmente se sigue trabajando en ello y bueno, ahora lo veréis más en el documental. Está también en la web que podéis ver ahí. Vega de conocimiento, ahí está colgado todos los contenidos y el documental que vamos a ver en unos minutos. ¿Vale? Bueno, ya para acabar, todo esto no lo hicimos solo ni solas, ¿no? Fue gracias a la financiación que tuvimos de los fondos LEADER, que gestiona si quieres pasar, Isidro, la siguiente diapositiva, que otorga y gestiona el Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano, y también a los ayuntamientos de Cúllar, de Benamorel, de Galera, que están aquí, casi todos sus representantes, a los que agradezco también el apoyo, las comunidades regantes y a entidades como Memolab y la Asociación Alpanchía, que han estado empujando a nuestro lado. No sé si habéis visto La Estrategia del Caracol, una película colombiana maravillosa, donde una comunidad de vecinos lían un pitoste muy grande para defender su comunidad de vecinos, ¿no? Porque les querían echar, y decían, ¿todo esto para qué? ¿No? Personalmente hay un interés de ir más allá de lo visible, ¿no? De intentar entender qué hace que estos sistemas se mantengan. Y evidentemente, detrás están las personas. Personas que tienen una forma de ver la vida que van un poco a contracorriente de la inercia general de la sociedad. Después conoceremos a Ana, a Jeromo y a otras muchas personas que salen en el documental y que dan cuenta de ello, ¿no? Y estamos viendo que hay muchas cosas muy valiosas en esas prácticas y en esos sistemas de regadíos tradicionales que nos pueden ayudar a afrontar el futuro. Y a la vez, para mí es igual de valioso todo esto que las formas de ver la vida que sostienen esto, ¿no? Y sin las cuales esto no sería posible. Como decimos en el artículo que va en este número de la revista Soberanía Alimentaria, son formas de ver la vida donde lo productivo se integra en otra serie de cuestiones, como los cuidados, el valor de producir alimentos, cultivar la tierra, generar autonomía, mantener un entorno lleno de vida y sentarse a la sombra de la higuera después de una faena, con la satisfacción que produce todo lo anterior. Y todo esto a la vez, siendo una forma de ver la vida
que ahora es lo que llamamos holística, ¿no? Alejada de la visión reduccionista de la realidad, donde solo lo productivo es importante y que nos intenta reducir nuestras vidas a eso, ¿no? Haciéndonos cada vez más infelices y con consecuencias devastadoras sobre nuestro entorno. La defensa de los regalos tradicionales pueden ser un punto de unión entre las personas que entienden así su relación con el entorno, cada vez más residual, y quienes aspiramos a acercarnos a ellas. Respondiendo a la pregunta, tal y como lo hacían en la película, La estrategia del caracol, ¿para qué? ¿Para qué todo esto, no? ¿Y cómo que para qué? Pues para la dignidad. Muchas gracias. Vale, pues vamos a pasar a Rosa. Sí, voy a darle paso. Gracias, Javi, me ha gustado mucho. Un segundillo que a ver si te puedo poner. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por estar aquí. Normalmente, yo siempre lo digo, estoy detrás de la cámara y no delante, pero de alguna manera me han pedido que acompañe esta proyección y digo, bueno, me preparo un pequeño texto y os lo leo. En realidad, Vegas y Vida es una pieza abierta y que tiene muchas visiones e ideas, y me gustaría que a través de esta presentación y esta proyección vosotros también le deis una visión y una interpretación más, y que de alguna manera os remueva para continuar con el activismo que hay y que sus protagonistas vierten en ella, ¿vale? Y aquí va el texto, voy a intentar ser lo más rápida posible, que vamos a contrarreloj. Este documental nace de la escucha, de detenernos en medio del ruido para atender con calma a quienes aún trabajan la tierra con las manos, con la memoria y el corazón. A través de las voces de Carmen, Alonso, Rogelio, Emilio, Christopher y Miguel, Pilar, Anita la Cortijera y Miguel de Caniles, tejemos un mosaico de saberes y sentimientos que resisten al olvido. Todos ellos viven en distintos pueblos del altiplano granaíno: Benamorel, Cúllar, Venta Quemada, Galera, Baza, pero comparten un hilo en común: la experiencia viva de unas prácticas agrícolas tradicionales que no solo garantizaban el sustento, sino que respetaban los ciclos del agua, el equilibrio del paisaje y el tiempo de las personas. Hablamos de huertas, de acequias, de canacs, de terrazas y rebazos. Y en un momento agrícola profundamente adaptado a un entorno semiárido que hoy se ve amenazado por la intensificación, la desertificación y el abandono. Este documental es en parte un ejercicio de memoria, pero no de nostalgia paralizante, sino desde la urgencia de aprender del pasado para construir otro futuro posible. Frente a la tecnificación que ignora el territorio y a su gente y agota la tierra y el agua, nuestros protagonistas levantan una propuesta clara: volver a mirar a la Vega no como un recurso a explotar, sino como un ecosistema a cuidar. Porque en cada acequia que se pierde, en cada bancal que se abandona, se borra una parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestras formas de vida y también de nuestra capacidad de adaptación al cambio climático. También es una defensa del campesinado y en especial del papel invisible pero fundamental de las mujeres en el sostenimiento de estos saberes. Una llamada a apoyar a quienes quieren quedarse y trabajar y vivir dignamente en los pueblos, sabiendo que no es fácil. A recuperar el vínculo entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen. A reconocer que cuidar de la tierra y del agua es una tarea colectiva. Vegas y Vida no busca romantizar el campo, ni idealizar una vida dura llena de desafíos, pero sí pone en valor aquello que muchas veces no se ve: el conocimiento ecológico tradicional, el tejido comunitario, el sentido y el amor por el lugar y por la vida que hay en él. Y lo hace desde el testimonio directo, sin filtros, con la verdad de quienes han dedicado su vida a cultivar con respeto y amor por la tierra. Espero que al ver este documental salgáis con más preguntas que respuestas, pero sobre todo con la certeza de que aún estamos a tiempo de frenar, de cuidar, de sembrar futuro. Porque la Vega no es solo un terreno agrícola, es una forma de vida, un patrimonio vivo, y su defensa es también la defensa de un mundo más justo, más humano y más sostenible. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí y espero que os guste el documental y lo podáis compartir en estos 10 días que va a estar abierto al público. Pues cuando quieras, Javi.
ahora vamos a dar paso a las 2 mesas de diálogo de saberes, que es una continuidad, me parece, el documental, que ya es un diálogo de saberes en sí mismo. Y la dinámica va a ser esa de vamos a ir haciéndoles preguntas a los ponentes y que si tenéis vosotros preguntas para hacerles, vosotros y vosotras las podéis ir dejando en el chat y cuando acabemos las 2 mesas se las trasladaremos y tendremos un ratito bueno, para que ellos respondan y que podáis intervenir. Muy bien. Pues mientras vais escribiendo en el chat pues un poquito lo que os ha sugerido, voy a ir ya mientras presentando, ¿no? A las primeras ponentes que tenemos va a ser la mesa de conocimientos tradicionales, ¿vale? Y, y bueno, presentar tanto a Ana como a Jeromo, ¿vale? Ana es cordillera multifunción afincada en la Rambla de Oria. Un segundo, Isidro, Eh, estoy viendo a ver si está Ana o se ha caído. Si quieres, no empieza me presentando digas. a Jeromo y ahora Vale, mientras, a ver si Ana, si está la señal de vida. es que Ana Sí, sí tenía estoy. Ahí, problemas de conexión. a ver, Vale, pues entonces voy a presentar a Jeromo Aguado, que es campesino de la comarca de la Tierra de Campos de Palencia, jubilado como ganadero y activo como campesino, regante de la vega del Bajo Carrión en Tierra de Campos y además también cabe destacar su activismo social, ¿no? Formando, donde ha formado parte, ¿no? Y sigue, por ejemplo, la Vía Campesina o la revista de Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, ¿no? Y bueno, y mientras vemos a ver si Ana está ahí, ahí, perfecto. Genial. Pues voy a presentar también a Ana Maestre, que es cortijera multifunción afincada en la Rambla de Oria, campesina de Locaiva, una aldea de Albox en Almería, y se dedica a la agricultura siendo regante tradicional en diversas vegas, a la conservación, a la caza, a trabajos variados, ¿no? Y además, también cabe destacar por su labor activista, ¿no? Sobre todo desde la Asociación Hortelana del Altiplano, donde está fomentando canales cortos de comercialización, ecomercados y haciendo talleres en colegios para prácticas de cultivo, regadío, ¿no? Y también tiene ahí esa labor. Entonces, dicho lo cual, vamos a empezar, si os parece, os voy a plantear una pregunta y pues eso, intentando ser breve para no extendernos mucho tiempo, contestáis las dos, ¿vale? Y luego daremos paso a una segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta es, bueno, en un sector como este en el que está cambiando tan rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que os hace seguir apostando por los sistemas tradicionales, ¿no? De cultivo y de regadío, ¿no? ¿Y qué pensáis que es lo que aportan al territorio, ¿no? Y a la gente que vivís en ellos, ¿no? Entonces, no sé si... ¿Quién quiere empezar? Bueno, Venga, ¿se me oye? Alejandro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, felicitaros por el documental. Me ha gustado mucho y me he sentido muy reflejado en él. Yo llevo regando a manta más de 40 años y sigo defendiendo el riego a manta, lo que quiere decir que tengo a mucha gente en contra de todo este sistema, ¿no? Contestando a vuestra pregunta, eh, yo creo que lo que nos ayuda a seguir apostando por estos sistemas es primero defender el sentido común. Yo creo que vivimos en una sociedad donde perdemos el sentido común, ¿no? O el sentido comunitario, que a mí me parece muy importante a través de esas comunidades de regantes. Defender el agua como un bien común y no como un recurso al que siempre tendemos a privatizar, ¿no? Defender sistemas probados durante muchos años, como habéis podido mostrar en el documental, sistemas que generaron vida, que cuidaron territorios y que mejoraron esos territorios, no solo les cuidaron, ¿no? Está todo el tema de los sotobosques, ¿no? Produciendo alimentos, alimentos para la gente.
Los regadíos tradicionales en mi comarca eh, permitieron en el Alto y el Bajo Carrión agriculturas con agricultoras y agricultores, donde era factible el policultivo y el minifundismo, que esto es muy importante, y que ha permitido vivir a mucha gente en los pueblos. Y en la medida que estos perdieron importancia, estos regadíos, y se consideraron obsoletos, como muchas de las cosas y muchos de los aspectos y las culturas rurales y campesinas, pues el policultivo y el minifundismo fueron desapareciendo, ¿no? El monocultivo ha ganó terreno y también una agricultura que está solo pensada para abastecer mercados deslocalizados, ¿no? Y por supuesto han desaparecido prácticamente todos los agricultores y las agricultoras. Y lo más terrible es que los pueblos fueron abandonándose, ¿no? Yo quería hacer una breve aclaración, si me permitís, para responder a una segunda pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué es lo que aportan al territorio los regadíos y a la gente que vive en él? Yo creo que apoyar los sistemas tradicionales de riego sin cuestionar el modelo productivo que se impone desde las políticas agroalimentarias, llámese PAP, como respuesta al poder que ejerce el agronegocio, ¿no? Me resulta un tanto peligroso, ¿no? Y no veo que pueda ser compatible. Desde mi punto de vista, o esa es la vivencia, o han sido los resultados que hemos tenido en nuestras comarcas, ¿no? El modelo productivista, que resulta un tanto peligroso, el modelo productivista, perdón, eh, que es el modelo del gran capital, el que presiona para convencer a los regantes que sin modernización no hay futuro y está presionando constantemente, y las modernizaciones que son las que mantienen la dinámica de la agricultura intensificada, ¿no? Pues no permite el sostenimiento de los regadíos antiguos, ¿no? Solo podemos defender los sistemas de regadío tradicionales desde una apuesta por las agriculturas locales de pequeña escala, como muy bien se expresaba en el documental, en manos de campesinas y campesinos, y que hacen compatible la producción de alimentos con la protección de los ecosistemas donde trabajamos y ejercemos el oficio de ser agricultoras y agricultores, ¿no? Y por supuesto fuera de la lógica del capital. Yo dentro de la lógica no veo ningún futuro. Muchas gracias, Jeromo. Ana, ¿quieres responder? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, es que también los motivos pues los habéis expuesto en el documental perfectamente, porque apostamos por este sistema. Bueno, aparte yo un poco por el romanticismo de mi infancia, haberme criado en una vega de regadío tradicional creo que eso es muy importante, ¿no? El tema de la educación también con los niños, creo que es bastante importante el que ellos lo vean y lo vivan desde pequeños para que puedan empezar a entender ese ecosistema y todo lo que supone que mantengamos la vega como está y regando como regamos. Y luego profesionalmente, pues, bueno, yo he probado, me dedico a la agricultura y he probado el sistema tecnificado y el otro y el sistema tradicional y prefiero, aunque lleve muchísimo más trabajo, que es más laborioso tener el sistema de regadío tradicional, pero lo prefiero mil veces a ese sistema tecnificado y con goma. ¿Por qué? Porque primero el gasto. No te va a salir nunca al mismo precio tener que estar comprando millones de gomas. Todos los residuos, toda la producción de toda esa goma es totalmente innecesario cuando tenemos las vegas con nuestras fuentes que sale el agua por su propio pie. No necesitamos estar poniendo ningún sistema moderno de gomas ni de goteo ni de contadores. El tema medioambiental, es decir, nosotros donde vivimos, que es una zona árida, creo que
bueno, no sé, aquí la pluviometría es bastante baja, estamos en torno a los 250 litros un año, que está medio bien. Y lo que es todo el norte de Almería y la provincia de Almería, la provincia de Granada. Y seguimos sobreviviendo con nuestras fuentes y nuestros ríos, que no tienen grandes caudales, pero gracias a trabajazo de siglos de la acequia y el mantenimiento de esas acequias, podemos mantener todas nuestras vegas en funcionamiento, produciendo, dando alimento, dando sombra, dando frescor, dando cobijo a toda la flora y la fauna que hay. Y tú te subes, bueno, ya se ha visto en el documental, esos planos aéreos en los que estás viendo la vega totalmente verde y lo que hay alrededor son cerros de esparto, que es lo que aquí hay. Pero si no fuera por estas vegas que se siguen regando como se riegan, esas zonas frescas no las tendríamos, convertiríamos todo en un absoluto desierto si no fuera por esto. Y gracias a que las mantenemos, nosotros tenemos en la Rambla donde yo estoy viviendo, son 35 kilómetros en los que se suceden las fuentes cada, cada 3 kilómetros aproximadamente. Es decir, que se van recargando continuamente el sistema natural. Así que, bueno, y de que para mí es un trabajo muchísimo más agradable, ¿sabes? Aunque me toque el riego a las 2 de la mañana, pero para mí resulta muchísimo más agradable este trabajo cuando veo el agua correr, lo que me transmite, ¿sabes? La descarga, lo decía Carmen en el documental, es decir, cómo te descarga ese trabajo cuando tú estás ahí, ese movimiento del agua, esa corriente, esos árboles, ese frescor ahora en el verano, esa vida, el mantener este sistema. Muy bien. Muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente pregunta, ¿vale? Que, bueno, todos y todas conocemos, ¿no? Que al final enfrentáis muchos retos, ¿no? Manteniendo esta actividad, ¿no? Entonces sí que os quería preguntar un poco cómo afrontáis estos retos, ¿no? Cómo conseguís, ¿no? Mantener vuestra actividad, ¿no? Y en estos sistemas tradicionales. ¿Vale? No sé si mantenemos el orden o... Como queráis, me da igual. Venga, pues, si os Bueno, parece, dijéramos. sí, yo eh, estos retos les estoy manteniendo en la soledad más absoluta. Muy poca gente en nuestro territorio está a favor ya de lo que son los regadíos tradicionales, lo que me provoca una gran frustración. Con Julia Martínez hicimos ya hace unos cuantos años aquí unas jornadas para informar ya empezaba el debate de los nuevos regadíos, para informar a la gente, además con regantes de una comarca de Navarra que vinieron a decir a nuestros compañeros y compañeras que ojo a dónde se metían, que se habían arruinado prácticamente, ¿no? Con la modernización. Bueno, eh, yo creo que en mi comarca el becerro de oro ha tenido más fuerza que las personas que considerábamos una aberración terminar con los sistemas tradicionales. De hecho, estamos metidos de lleno en- en la construcción de los nuevos regadíos, ¿no? El productivismo inocula, yo creo que el gen del crecimiento sin límites, ese que está ayudando a confundir vivir con hacer dinero o a mover dinero, porque lo que estamos observando es que la gente, a la medida que se mete en el productivismo, lo que hace es mover mucho dinero. Eso no quiere decir que genere algún tipo de riqueza, ¿no? En estos momentos las máquinas están perforando nuestras tierras para conectar tuberías impresionantes que no permitirán ir ni una gota de agua ni a los arroyos, ni a los acuíferos, ni al mar. Además, tienen conciencia de que no debe de ir ninguna gota de agua al mar. Esa es la conciencia que tiene la gente, ¿no? Son obras millonarias que introducen a los empresarios agrícolas en el mundo de la digitalización. Todos están deseosos de regar con un móvil, desde, tomando una caña en el mar, ¿no?
para mercantilizar más la agricultura, ¿no? Y generando muchísimas más dependencias tecnológicas, por supuesto. Y lo que es más grave, todo esto conlleva acelerar los procesos de acaparamiento de la tierra, ¿no? Es decir, la gente está viendo cómo si aquí ya nos hemos quedado con un 2% de población activa, cuando hace 35 años teníamos un 19%, pues están viendo muchas posibilidades en que ese 2% quede disminuido a un 1%, ¿no? Bueno, los nuevos regadíos yo creo que son la antesala de un futuro brillante para los fondos de inversión, ¿no? Y en eso estamos en nuestra comarca, lo que quiere decir que eh, el futuro es bastante incierto para, bueno, de hecho ya está decretado las sumas millonarias de fondos públicos y de fondos privados, ¿no? Porque ya los regantes estamos poniendo dinero anticipado para que estas empresas que están haciendo las obras, que son empresas mixtas, públicas y semipúblicas y semiprivadas, pues llenen sus bolsos, ¿no? Muchas gracias, Jeromo. Ana. Eh, bueno, bueno, lo que pasa con los regadíos, en todos sitios se abandona y una de las dificultades es el mantenimiento, porque las comunidades de regantes cada vez son más pequeñas o inexistentes, porque pues, no sé, en muchos municipios pues están bastante perdidas. Entonces, cuando quieres trabajar en una zona, eso nos pasó el caso en uno de los pueblos, en Chiribel, no hay comunidad de regantes y la acequia pues está bastante colmatada. Entonces, cuando te encuentras que te estás solo para limpiar todo eso, para que el agua vuelva a fluir por su cauce y poder llevarla hasta tu bancal para poder utilizarlo y sembrar, pues claro, se vuelve muy complicado. Y otra complicación es que por lo que al final se apuesta a lo que está diciendo Jerónimo, por esas grandes empresas, esa tecnificación, esa grandes industria, que es mucho más sencillo poner goma y regarlo todo a goteo y que lo haga una gran empresa que ponerte tú y sembrar lo tuyo en tu bancal, irte al mercado, luchar contra las grandes superficies, luchar contra esa gran industria que te está trayendo los productos producidos en grandes cantidades a bajo precio y se lo está poniendo al cliente en sus morros. Entonces, muy complicado también hacer ese trabajo de concienciación al cliente, además de tener que sembrar, de mantener tu sistema, de hacer, vamos a hacer toda la cadena. ¿Por qué? Porque al final lo que se está favoreciendo desde las administraciones, sean más grandes o más chicas, pero cuanto más grandes más lo favorecen, es que exista esa gran industria, ese tejido a lo bestia y nosotros pues estamos cada vez en más desventaja. Es decir, no se aplican limitaciones o grandes limitaciones a lo industrial, que eso pues sería esencial para que nosotros pudiéramos tener el nicho de mercado que existía hace 40 años o incluso menos. Entonces, pues es complicado y como es complicado entiendo que cada vez haya menos personas que se lancen a trabajar en esto. Aunque bueno, está habiendo un poco de resurgimiento porque hay una cierta concienciación y se está viendo que es necesario para mantener nuestras comarcas, nuestro entorno un poquito viva, el que se trabaje en esta línea. Entonces va saliendo gente que quiere comer lo que se produce en tu zona, lo que produce el pequeño agricultor, hay jóvenes que quieren trabajar en esto, pero bueno, falta bastante. ¿Me permitís dos cosillas? Sí, Ya sé que estamos rápidamente. rápidamente. El abandono de mantenimiento de las acequias
aquí ha sido provocado intencionadamente. Se han ido poco a poco abandonando para justificar la necesidad de la modernización. Se ha provocado. Y la otra cuestión es que aprendí de mi amigo Pedro Arrojo hace mucho tiempo que estos sistemas modernos no venían a hacer ningún tipo de ahorro de agua, porque la vocación de la gente que les impulsaba era aumentar la superficie. Aunque yo incluso tengo ciertas dudas que con ciertas tecnologías exista ahorro de agua, ¿no? Pero vienen a aumentar la superficie, no a disminuirla. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Hanna, Jeromo. De hecho, de estos últimos en el chat bueno, se han puesto ahí un par de enlaces con un par de artículos que hablan precisamente sobre esta paradoja, ¿no? Del ahorro de agua. Y nada, sin más, me gustaría dejar aquí, pasamos a la siguiente mesa Venga, que ahora Violeta presentará y ya os emplazo luego ahora en el debate. ¿Vale? Venga, muchas gracias. muy bien, pues seguimos con dos personas que trabajan también en regadíos tradicionales, pero desde el ámbito más académico. A José María Martín Cibantos, ya lo habéis visto en el documental. Es coordinador de Memolab, el Laboratorio de Arqueología Biocultural de la Universidad de Granada, y lleva más de 15 años apoyando y asesorando a las comunidades de regantes para la defensa y la recuperación de ese patrimonio histórico y cultural en el Mediterráneo. Organizan tareas de limpieza, de recuperación de acequias, como herramientas de intervención social, que ayuden a revitalizar estas instituciones comunitarias y proponen mecanismos como custodia del territorio y los convenios con entidades públicas para que las comunidades puedan recibir apoyo por los servicios que prestan a la sociedad. Y en segundo lugar tenemos a Julia Martínez, que es muy conocida en el mundo del agua, es doctora en biología y es una mujer con muchos gorros porque es investigadora, profesora, vocal en distintos órganos de participación en gestión del agua y también participa en varias organizaciones y plataformas de defensa ambiental. Destaca la Fundación Nueva Cultura del Agua, de la que es directora técnica y coordina ahí toda la actividad científico-técnica. Tiene una dilatada experiencia en investigación, pero bueno, destacar aquí que ha trabajado mucho sobre regadíos mediterráneos y su relación, bueno, con lagunas costeras y humedales y, bueno, en las cuencas del sureste español. Eh, Vamos a seguir la misma dinámica y os voy a hacer dos preguntas y por orden las respondéis cada uno. La primera es, y aunque hemos ya hablado bastante sobre los beneficios de estos sistemas de regadío, pero si queréis añadir algo que no se haya dicho ya, ¿no? De por qué es necesario conservar y mantener estos sistemas, eh, pues podemos empezar así brevemente. José María, Sí, yo mismo. por ejemplo. Muchas gracias por la invitación y bueno, por el vídeo. En realidad, yo ya he dicho parte de lo que podía decir en en el propio vídeo. Y, eh, y en realidad los argumentos son muchos y de hecho son cada vez más. Por suerte, vamos contando con cada vez más colaboradoras convencidas de la utilidad de los regadíos históricos eh, como herramientas para la mitigación y adaptación a cambio climático, para la regulación hídrica, como infraestructuras verdes, infraestructuras azules, como corredores ecológicos, como sistemas integrados de manejo de agua, eh, como generadores de una cantidad enorme de servicios ecosistémicos. Eh, y eso tiene un montón de valor y tenemos que irlo poniendo en valor. Tenemos que ir atrayendo más investigadores y a más investigadoras y tenemos que ir atrayendo más sectores, obviamente empezando por las propias comunidades de regantes, empezando por los propios agricultores. Y claro, ahí luego habría que hablar un montón de cosas más sobre cómo y con qué motivos, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo la perspectiva del que investiga que la perspectiva del que trabaja en el campo. Y además tenemos un aliado muy potente en los últimos años prácticamente, que era un argumento que para mi desgracia, porque yo soy arqueólogo, pues pesaba muy poquito, que es el patrimonial. Uno de nuestros principales aliados ahora es el Ministerio de Cultura.
ya estamos con muy avanzado el proceso de reconocimiento de los regadíos históricos como patrimonio inmaterial de España. Nosotros hemos hecho ese informe justificativo y estamos en el proceso ahora junto con Francia, Grecia, Portugal y Marruecos de solicitud de adhesión a la declaración de la UNESCO de los regadíos como patrimonio inmaterial, porque los regadíos históricos los regadíos tradicionales son patrimonio de la humanidad desde diciembre del año 2023. Se trata de ir sumando argumentos que contrarresten la narrativa y el paradigma oficial y que planteen una alternativa, no solo en términos de gestión del agua y de producción agraria, sino también en términos culturales y particularmente en el reconocimiento social, académico y administrativo de la labor que desempeñan los regantes, en este caso, y el sector agrario que respeta el medio ambiente y que trabaja desde esas bases culturales, patrimoniales y tradicionales de las que debemos aprender mucho. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante esto del patrimonio inmaterial, que ya encaminas a la siguiente pregunta, pero le voy a dar la palabra antes a Julia. Sí, bueno, solamente añadir muy brevemente, porque yo creo que lo interesante es que hablemos de alguna de esas paradojas que se han apuntado también o de cómo podemos salvar estos agropaisajes, ¿no? Pero apuntar también que las huertas tradicionales, los regadíos históricos están también permitiendo conservar un recurso no renovable que es enormemente escaso, que es el suelo fértil de forma natural. En España no tenemos más de un 7% de suelos de máxima fertilidad natural, de máxima calidad agrobiológica, en torno a un 7%, y son precisamente estos suelos, que son los fluvisoles, que son los creados por los ríos, con las crecidas, los que están desapareciendo también a una mayor velocidad, muchas veces por transformación, por expansión de las ciudades y demás, ¿no? También se debe señalar que están contribuyendo, ya lo ha comentado también José María, al mantenimiento de la biodiversidad, tanto natural como de los cultivares, y no solamente la biodiversidad más ligada a ambientes acuáticos, sino la diversidad general del entorno, porque son puntos que llamamos de alta productividad trófica, es decir, son puntos calientes de producción biológica, de productividad biológica, que mantiene todo un conjunto de especies presas que al final están también de una manera indirecta contribuyendo a biodiversidad de un territorio mucho más amplio y que no está relacionado con los espacios acuáticos, ¿no? Hablar también del papel de las acequias, que por desgracia ahora mismo, por ejemplo, en la huerta de Murcia, que es el regadío tradicional que yo más conozco, están siendo una parte muy importante entubadas y tapadas, y que tienen un papel importante no solamente como corredores ecológicos, sino además también, en primer lugar, aumentan el papel de la huerta a la hora de mitigar la isla térmica de las ciudades, que ahora con el cambio climático, con las olas de calor, pues cada vez van a ser más preocupantes. Entonces, todas estas vegas pues son la primera barrera frente a esas olas de calor y a ese efecto de isla térmica de las ciudades. Y luego además las acequias están contribuyendo también, por lo menos algunos tipos de acequias, no digo todas, pero por ejemplo en el caso de las acequias, de las vegas medias, partes medias y bajas de los ríos, lo que hacen es mitigar también los daños por inundaciones, porque cuando viene por el río la onda de crecida, parte de esa onda de crecida se disipa por el sistema de acequias y digamos que inunda parte de la huerta, y eso lo que está es reduciendo la energía, la altura del pico de avenida y los daños, por lo tanto, aguas abajo, ¿no? Además, bueno, de que son sistemas que están contribuyendo a reducir la contaminación agraria, la contaminación difusa agraria por nitratos o por otros nutrientes, y también son muy importantes en cuanto a ese contraste paisajístico, ¿no? En zonas áridas, de tener, por eso aparecía la palabra oasis en el documental, ¿no? Y muy sintéticamente, pues son todas esas funciones, más lo que ha dicho José María, lo que hay que poner sobre la mesa y defender. Muy bien, gracias a los dos. Si tenéis preguntas, las podéis ir dejando en el chat, que luego las recogemos. Vale, bueno, ya lo ha comentado antes Jeromo.
que, pues a pesar de todos sus múltiples beneficios, los regadíos tradicionales han sido como la gran víctima de las políticas de riego en los últimos más de 10 años, ¿no? Se les ataca por ineficientes, como el sistema no moderno, y esto pues obviamente ha reducido, pues ha redundado en la falta de puesta en valor y en un proceso de regresión, ¿no? De pérdida de este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué pensáis de esto? De este ataque a los regadíos tradicionales desde bueno, múltiples ángulos y qué se puede hacer, qué podemos hacer para cuidarlos y tratar de revertir este proceso de pérdida que también habéis apuntado algunas cosas antes, como ha hecho también Jeromo y Ana. Empiezo yo de nuevo. Y en realidad se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho, a mí lo que me gustaría es dejar el mensaje positivo, porque el diagnóstico es tremendo, ¿no? Da igual que hablemos de regadío o que hablemos de otras cosas. Eh, yo creo que además que tenemos que ser conscientes de que vivimos un cambio que es radical y que es planetario, mm, que es mucho más profundo de lo que pensamos en muchos aspectos y que lo que tenemos que hacer es trabajar desde esa óptica, ¿no? Es decir, ¿qué papel queremos que desempeñen? En este caso, los regadíos tradicionales, los regadíos históricos, dentro de este proceso de cambio, que es imparable. Y, y claro, ya decía antes, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la narrativa, cambiar los conceptos, ¿no? Para que cambie también la percepción y cambien las políticas. Eso quiere decir que hay que salir, y es lo que le decimos siempre a las comunidades de regantes, que la estrategia del avestruz, la estrategia de agachar la cabeza, esconderse, ya no es válida. Y que lo que tienen que hacer las comunidades de regantes es unirse, y para eso vamos promocionando las asociaciones de comunidades de regantes, como la andaluza, como la extremeña, como la del Alto Tormes, y para final de año esperamos poder ya tener convocada una asociación de comunidades de regantes históricas y tradicionales de toda España. Y lo primero que tienen que hacer es salir con la cabeza bien alta y organizarse, y defender sus derechos, y defender su trabajo, su labor y sus conocimientos. Y para eso, pues tienen que ir acompañados, sentirse acompañados del ámbito científico, académico y de todo un sector social que yo entiendo que es cada vez más amplio, por no solo asociaciones de carácter local que defienden el territorio, sino también de una buena parte del ecologismo. No todo, pero sí de una buena parte del ecologismo, por ejemplo. Eh, y se trata de, como digo, de ir cambiando esa narrativa, de ir cambiando ese paradigma. En primer lugar, nosotros no hablamos de modernizaciones, son tecnificaciones de riego, que es distinto. No necesariamente lo moderno es lo más tecnológico o lo digital. Eso puede ser una parte o puede que no sea ni siquiera lo más moderno. Entendemos que lo más moderno pasa principalmente por la multifuncionalidad, ¿no? El productivismo, de hecho, ese concepto de eficiencia en el uso del agua ligado único y exclusivamente al productivismo es de todo menos moderno. Es desarrollista, ¿no? Y además yo diría es acientífico, por muy tecnológico que sea, ¿vale? Y tenemos que darle la vuelta, como digo. Tenemos que, frente a la construcción del desierto, que es a lo que nos están forzando, tenemos que proponer la construcción desde la multifuncionalidad de los sistemas agrarios. Por eso digo, tenemos cada vez más argumentos y tenemos que salir con la cabeza bien alta a defender esos argumentos y a defender cambios en las políticas, no solo en las políticas hidráulicas, que son fundamentales, sino también cambios en las políticas agrarias, cambios en las políticas culturales, como decía antes, y obviamente cambios en las políticas de planificación territorial y del ámbito ambiental. Para decir que los principales custodios de nuestro territorio, de la naturaleza, de nuestro medio ambiente deben seguir siendo nuestros agricultores y nuestros pastores, pero para eso tenemos que construir una política agraria que esté en consonancia con las políticas ambientales, ¿no? Para eso tenemos que construir una política agraria que esté basada en la multifuncionalidad de los sistemas agrarios. Eso es lo realmente moderno. Y eso es lo realmente eficiente en términos del uso del agua. Si medimos, tenemos que medirlo todo. No podemos medir solo cuánta agua se toma para producir.
porque los sistemas agrarios no están solo y no sirven solo para producir alimentos y materias primas, sino que generan toda una serie de servicios ecosistémicos y, y toda una serie de valores que hoy por hoy son fundamentales y de hecho en muchos casos son incluso más importantes dentro del contexto actual de crisis ambiental, no solo de cambio climático, sino de crisis ambiental, pues tanto más como la propia producción. Y tenemos que pensar que nuestros agricultores, ¿no? Nuestros pastores, son también proveedores de esos servicios, generan esos servicios. Eso hay que reconocerlo y eso hay que apoyarlo y retribuirlo. Eso es fundamental. Y hay que ir ensayando mecanismos como los que nosotros vamos ensayando de los convenios de retribución por servicio, o otras herramientas que pueden ser útiles como la custodia del territorio, que es una herramienta de conservación de la naturaleza, o los propios contratos de río, donde se reconozcan esas funciones y se apoye y se retribuya, ¿no? de una manera u otra por esos servicios. Y la retribución no solo económica, sino que incluye, en el caso de los regadíos, también aspectos como la concesión. Porque no puede ser igual la concesión de agua para un riego tecnificado que para un riego tradicional, porque no desempeña las mismas funciones ni genera los mismos servicios. Porque una buena parte del agua que usan los regantes no es para consumo, no es para la producción, sino que es para la generación de esos servicios, ¿no? Entonces, tenemos que intentar darle la vuelta a la tortilla eh, y, y salir con la cabeza bien alta para defender todos estos argumentos y estar bien preparados para defender todo este argumento. Bien preparados para defenderlo en el ámbito político, donde se toman las decisiones, ¿no? En el ámbito de la gestión, no solo de la política, ¿no? Sino también de la gestión, por ejemplo, dentro de las propias confederaciones, la planificación hidrológica, pero también dentro del ámbito científico y dentro del ámbito social. Entonces, ya digo, tenemos que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que crear esa otra nueva narrativa que tiene una base científica. Y tenemos que hacer que los propios regantes estén orgullosos y orgullosas, como habitualmente lo están, de las funciones que desempeñan y que sean conscientes de las funciones que desempeñan. Es una forma, además, de buscar o de crear también una alternativa en el reconocimiento social del propio sector productivo. Y porque si os habéis dado cuenta, hoy en día ya no se habla, o cada vez se habla menos de agricultores, bueno, no digamos ya de campesinados, ¿no? Ni de labradores, no se habla de agricultores, sino que se habla de empresarios agrícolas, ¿no? Y no se habla de agricultura, sino que se habla de industria agrícola. De manera que está habiendo un cambio muy importante, yo digo que un cambio cultural muy profundo, eh, mm, que, que en este caso tiene que ver también con las fuentes de reconocimiento social. Claro, uno es empresario agrícola, ¿no? Altamente tecnificado, digitalizado, de manera que la agricultura ya no es sector primario, sino que pasa a ser sector secundario, industrial, ¿no? Y eso es una fuente de reconocimiento social, incluso pasa a ser sector terciario, porque hablamos de una agricultura altamente tecnificada y digitalizada, ¿no? Una agricultura que es prácticamente de servicio, y claro, para el gran productor, para el propietario, no para la mano de obra. Entonces tenemos que buscar fuentes de reconocimiento alternativas que obviamente no pueden estar basadas sobre esos mismos paradigmas, sino que tienen que estar basados, como decía antes, sobre el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestros paisajes, de nuestra cultura, de la identidad local, ¿no? De manera que la gente pueda encontrar ahí una fuente de reconocimiento social que permita que haya jóvenes que quieran volver a la agricultura, una agricultura a la que se le pueden introducir un montón de innovaciones, de comodidades, ¿no? de todo tipo, y se pueden hacer muchísimas cosas, pero que esté basada sobre esos otros elementos. Muchas gracias, qué bonito. Me quedo con esto de cambiar la narrativa, que tú lo has hecho perfectamente. Y creo que este evento aporta eso, que lo moderno es la multifuncionalidad y no la tecnificación, ¿no? Y cómo elevar esta narrativa a través de asociarnos cada más personas en más y distintos sectores. Julia, te doy la palabra. Todavía sí, tenemos luego tiempo para el debate. Sí, bueno, antes de entrar en las propuestas, quería que quedara
muy claro que echarle la culpa de ineficientes al riego a manta y a los regadíos tradicionales se explica por 3 confusiones. En primer lugar, se confunde agua usada con agua consumida. En segundo lugar, se confunde la escala de la parcela con la escala del sistema. Y se confunde eficiencia con eficacia. Lo explico de forma telegráfica. El agua usada es el agua que captamos y que entra, digamos, al cultivo, ¿no? A la huerta o al regadío. Pero parte de ese agua no es consumida. El agua consumida es el agua que pasa a la atmósfera por evapotranspiración. Pero no el 100% del agua que entra pasa a la atmósfera. Una parte es el retorno de riego y en los regadíos tradicionales, y especialmente en el riego a manta, una parte muy significativa del agua que entra no es consumida y vuelve al río o vuelve a los acuíferos, en algunos casos vuelve al sistema. Y por lo tanto, tenemos una diferencia muy grande entre agua usada y agua consumida. ¿Qué es lo que pasa cuando se moderniza? Es decir, cuando se entuba toda la parte de distribución y cuando además en lo que es el suministro del agua, en vez de regar a manta, se riega a riego por goteo, pues que desaparece, se reduce mucho el retorno de riego, de tal manera que prácticamente casi toda, una parte muy importante de todo el agua que se capta y que se usa es también agua consumida, es decir, agua que pasa a la atmósfera. Y de hecho por eso hay un incremento de la productividad del cultivo, por eso hay más cosecha y por eso es más rentable y por eso interesa la modernización de regadío. Independientemente de que ahorrara o no ahorrara agua, que ahora vamos a ver que no, el gran beneficio es un beneficio económico porque te aumenta la productividad. Y en términos de ecuaciones físicas, es imposible tener más cosecha, es imposible tener más kilos sin tener a la vez más consumo de agua, es decir, más agua que pasa a la atmósfera. Luego, por tanto, cuando tecnificamos y ponemos riego por goteo, lo que estamos haciendo es aumentar la productividad y, por lo tanto, aumentar la evapotranspiración, la pérdida de agua a la atmósfera, del agua que antes era retorno de riego. Y por lo tanto, y además esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios e informes en España y también muchísimas, bueno, ahora mismo no hay un debate sobre esto a nivel científico, esto ya forma parte del consenso científico. En la inmensa mayoría de casos, la modernización de regadío aumenta el consumo de agua. Y esto también es porque hay esa segunda confusión de confundir la escala de la parcela con la escala del sistema. A escala de parcela, yo puedo estar haciendo un uso supuestamente exquisito, pero a escala del sistema estoy consumiendo más agua porque el agua que antes volvía al río y tenía ahí funciones ambientales, funciones ecológicas y también era un agua disponible aguas abajo pues para otros regadíos o para usos humanos que podían captarla para depurar o para lo que fuera, eso desaparece. Entonces, si analizamos esa supuesta eficiencia a escala de parcela nos dice una cosa, pero cuando analizamos el sistema lo que estamos viendo es que hemos ido en dirección contraria. La cuenca o el territorio tiene menos agua cuando modernizamos. Y esto nos lleva a la tercera confusión. Se confunde eficiencia con eficacia. Y lo que estamos haciendo es, si ser eficaz es ahorrar agua, nos estamos alejando de ese objetivo. Estamos siendo muy eficientes a la hora de matar el río o a la hora de matar el manantial o el acuífero. Es decir, que estaremos gastando menos agua por tomate, pero si lo que estamos es aumentando la producción, y eso es lo que ocurre sistemáticamente en el 100% de los proyectos de modernización, pues estamos siendo muy eficaces a la hora de alejarnos, muy eficientes a la hora de alejarnos del objetivo que es ahorrar agua. Esto es lo que se llama paradoja hidrológica. Es una mejora de la productividad, es una mejora económica, pero aumenta el consumo de agua y por lo tanto el objetivo es económico, no es ambiental. Y desde luego, y ya para terminar también lo más rápido que pueda, ¿cómo se puede revertir este proceso? Bueno, pues yo creo que necesitamos, en primer lugar, medidas de protección urbanística y paisajística y territorial. Hay que revisar los planes generales de ordenación urbana para declarar los regadíos históricos y tradicionales como paisaje cultural protegido. Incluso hay propuestas de investigadores de declarar los regadíos históricos en la lista roja de paisaje mediterráneo amenazada o, bueno, lo ha comentado ya José María, que de esto sabe muchísimo más que yo, ¿no? De declarar todos estos paisajes, digamos, patrimonio de la humanidad y que eso vaya acompañado de figuras legalmente vinculantes en la normativa española.
Después necesitamos la recuperación ambiental y del patrimonio cultural. Del patrimonio cultural no voy a añadir nada más, ya lo ha planteado también muy bien el José María y en general toda la labor que están haciendo, pero necesitamos un plan detallado en cada territorio que tenga regadíos históricos y tradicionales para recuperar el patrimonio arqueológico, arquitectónico e hidráulico y poner en valor las iniciativas de patrimonio cultural inmaterial, que va desde un vocabulario que, por ejemplo, en el caso de Murcia, tiene miles de palabras que no están en la RAE, en los diccionarios de la Real Académica y que estamos perdiendo vinculadas al regadío histórico. En tercer lugar, necesitamos revitalizar los regadíos históricos como espacios productores de alimentos. Claro que sí, no vamos a tener un enfoque museístico. Y para eso necesitamos sembrar conocimiento, como decía un amigo que tristemente nos dejó hace un par de años, Domingo Jiménez Beltrán. ¿Qué es sembrar conocimiento en este caso aplicado a la recuperación de los regadíos históricos? Bancos de tierras para que, como lo que comentaba la persona, esta joven que hablaba en el documental, la gente joven pueda acceder a tierra aunque no sean dueños de ella, con sistemas que no son exclusivamente comprar la tierra, sino que hay otras fórmulas para que puedan cultivarla. Mejorar la calidad y la variedad de los productos, los canales de comercialización en circuitos de proximidad. Y luego una cosa muy importante, hay una barrera importante para la nueva generación, y eso hay que entenderlo, a la hora de mantener los riegos a manta, los regadíos, digamos, manuales, porque no ya tanto porque sean intensivos en mano de obra, sino porque son duros, porque tienes que estar a lo mejor regando a horas muy desacostumbradas o no tienes vacaciones, etcétera. Ahí en algunas zonas en España se han creado como empresas de servicios, por ejemplo, para la gente que quiere hacer un pastoreo tradicional de pequeños pastores, y son como sistemas que generan trabajo especializado, por ejemplo, para que los pastores se puedan tomar vacaciones o para que la gente que tiene un poco de ganado se pueda tomar vacaciones. Bueno, pues podemos también pensar en nuevos nichos de empleo especializados, que sea un apoyo para estos regadíos históricos y tradicionales y que de alguna manera hagan menos duro el que gente joven se pueda dedicar a ello. Claro que para eso necesitamos una alianza urbana-rural para que vía precio, pues la gente que compramos alimentos paguemos el valor real de estos alimentos, ¿no? Que son sistemas que serían intensivos en mano de obra, entonces tenemos que verlos también en clave de nicho de empleo, en lugar de intensivos en capital, ligado con lo que decía también Jeromo, digamos, de que dentro del sistema o de la orientación productivista capitalista no hay solución. Y luego ya, simplemente a nivel de titular, hace falta incorporar nuevas actividades sostenibles en los regadíos históricos, visitas ciudadanas, potencial ecoturístico, y luego pensar, ya lo estáis haciendo allí en el altiplano granadino y lo que estáis haciendo en Memolá, en los regadíos históricos como espacios para la investigación, la educación y la participación, convenios con universidades y centros de investigación, programas de divulgación y formación especializada, sembrar conocimiento. Hacen falta módulos de formación profesional o otras formaciones equivalentes para capacitar a quien se desee dedicar a las huertas tradicionales en la línea de la retroinnovación, de conocer y poner en valor las prácticas tradicionales que pueden ser ilustrativas e inspiradoras para hoy. Muy bien, muchas gracias, Julia. Tenemos unos 10 minutitos para recoger las preguntas, que le voy a dar la palabra a Isidro para que las lea. Luego os daré la palabra a los 4 ponentes y bueno, no sé si hay alguna para Javi y para Rosa también que podáis responder. ¿Vale? Para poner a Ana tiene que activarse el vídeo. Ahí estás. Vale, Perfecto, pues han habido 4 preguntas, ¿vale? Ahora hay una quinta. Pero bueno, vamos, o sea, por un lado, David Romero pregunta en relación al documental si se puede pactar una proyección, ¿no?, del documental en nuestro pueblo para usarlo como detonante de futuras acciones y poner en contexto a los vecinos en torno a las acequias locales, jóvenes productores y tradiciones, ¿vale? Luego hay otra relacionada con, pues más con las comunidades de regantes, ¿vale? Pregunta si está, pregunta Ana Bautista, creo que es, si está teniendo problemas de daños en las comunidades de regantes con las crecidas inundaciones, sobre todo en las infraestructuras tradicionales de riego, ¿no? Luego hay un par de preguntas que plantea también otra vez David sobre ya el riego, ¿no? El riego a manta y el riego por goteo.
y pregunta bueno, que ya que se está viendo obligado a muchas comunidades regantes a cementar, ¿no? Por el tema del mantenimiento de las acequias tradicionales, y esto hace que evite el riego, si compensaría el hecho de regar a manta el tema de las infiltraciones, de la reducción de infiltraciones de las acequias. Si sería suficiente con ese riego a manta, ¿no? Para mantener el sistema. Y también pregunta si, ya que se puede considerando, ¿no? Que el riego por goteo y más si lleva nutrientes disueltos es un método de salinización, si únicamente con un periodo de riego a manta se consigue diluir. Básicamente, si podrían consistir ambos sistemas, ¿vale? Vamos, si os parece, a empezar por ahí, porque luego, si da tiempo, pues hacemos la pregunta de Guido, ¿vale? Que ha venido ahora. Vale. A ver, dice si te he entendido bien de empezar por la parte esta muy brevemente. A ver, yo no diría tanto una explosión trófica, pero sí que son puntos ricos en productividad trófica, pero esa productividad trófica no está tan centrada en el riego a manta, está en el mantenimiento de la huerta en general con sus acequias abiertas, especialmente acequias de tierra no encementadas, donde va a haber una vegetación de ribera a ambos lados de la acequia y asociado a eso va a haber avifauna y va a haber toda una serie de componentes. Es decir, que las acequias son fundamentales, acequias no revestidas para el mantenimiento, digamos, de esa biodiversidad que decíamos directa e indirecta, no tanto el riego a manta en sí. Es verdad que dentro de las huertas tradicionales tenemos elementos de biodiversidad silvestre y que se mantienen más con un riego a manta porque suele haber también más especies, digamos, de hierbas silvestres que en un riego por goteo no hay absolutamente nada. Pero digamos que no es que una cosa compense la otra, la biodiversidad silvestre que acompaña a las huertas tradicionales acompaña al conjunto del sistema y pieza clave de ellos son las acequias. Y luego, con respecto al tema de la salinización, hombre, yo no soy agrónoma, no me atrevo tampoco a decirte esto con total claridad, pero lo cierto es que es el propio riego por goteo el que saliniza por la propia física del riego por goteo. Me está diciendo Jeromo que sí, seguro que él sabría responderte mucho mejor. Entonces, bueno, la posibilidad de coexistir riego por goteo y riego a manta, el problema es que en la práctica normalmente son grandes proyectos que una vez que te metes en el riego por goteo ya no tienes acceso al riego a manta. O por lo menos la experiencia que tenemos en Murcia es que incluso ha habido regantes que se opusieron al proyecto de modernización y al final han tenido que dejar la actividad agraria porque no han podido regar de ninguna de las maneras. O sea, se te excluye del proceso de riego a manta. No pueden, la experiencia que yo tengo es que no pueden coexistir esas dos. Y ya me callo porque que hable más gente. Sí, gracias, Julia. Eso, me gustaría dar la palabra también a Ana y Jeromo, pues si queréis reaccionar un poco de lo que han contado José María y Julia y responder alguna pregunta más. Jeromo, no te escuchamos. Tienes que darle al micro. La coexistencia está prohibida. Cuando hacen un proyecto de mejoras de regadíos, obligan a todos, si se ha decidido entre los regantes seguir adelante con ese proyecto, pues todo el mundo tiene que claudicar y todo el mundo tiene que hacer parte de ese proyecto, todos los productores, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente quería. Me ha parecido muy interesante la aportación que ha hecho, las aportaciones de Julia, las tres aportaciones, pero yo, eh, una preocupación que me vuelve loco, yo me vuelvo loco, ¿no? Con respecto a la capacidad de reacción que tenemos para defender todas nuestras causas, ¿no? Que es el tema de la velocidad, ¿no? De cómo va todo a una velocidad impresionante, ¿no? Y que la maldad eh, corre más deprisa que la bondad, ¿no? Y entonces eso me crea a mí mucho, mucho agobio, ¿no? Y veo como de la noche a la mañana, de repente ya están ahí los nuevos regadíos, todo el aterrizaje que hay ahora, por ejemplo, con todas las energías renovables, destruyendo paisajes, territorios, va a una velocidad terrible, ¿no? Entonces yo no sé si, bueno, con esto no quiero decir que haya que perder la esperanza, pero no sé si tenemos capacidad
para enfrentarnos a todo este desafío, ¿no? Y es una preocupación mía personal. Gracias, Gerardo. Ana, ¿te gustaría compartir algo? Sí, vale. Vale, pues bueno, con las preguntas que hacen, por ejemplo, con lo de la vanidad de agua, yo que trabajo y vivo en una zona que es realmente una rambla, entonces vivimos eso constantemente. Lo que se hacía con esto, que bueno, ya lo mencionó antes José María, que eran las boqueras, que es una forma de recoger ese agua de avenida, esas aguas turbias y meterla en el bancal. Claro que se atoran las acequias en ese momento, pero era una parte del trabajo de mantenimiento. Muchas veces también lo que se hacía cuando había digamos, las entradas o esos comunes, que esas acequias que atraviesan la rambla, tenían sus tablones que se ponían cuando venía agua abajo para evitar que se metiera el fango ahí. Pero, y bueno, muchas veces también si las avenidas son grandes y las acequias están demasiado a la orilla de la rambla, pues también se las lleva. Y hemos tenido, el año pasado tuvimos que reconstruir un par de tramos. Así que sí, les afecta, pero es parte de este sistema. Y bueno, pues lo decían de la biodiversidad también, pues claramente las regueras de tierra pues van a tener muchísima más filtración que una canal de cemento y va a generar pues todo ese arbolado y esa flora alrededor de la canal. Pero bueno, entendiendo que cada vez el trabajo es un poco más difícil y sí que se pongan las canales de cemento, pero el seguir regando todos los bancales a manta, pues aquí tradicionalmente lo que hay es que en todas las orillas de los bancales hay arbolados, sobre todo frutales u otros árboles ornamentales, incluso los setos de forma silvestre o todas las barreras vegetales, todos esos setos que separan los bancales de la rambla, que son cañales, que son taray, que son sabucos, en fin, todo eso se sigue manteniendo. Entonces, bueno, que sí, que se pierde infiltración con la canalización de la acequia, pero bueno, si se sigue manteniendo ese riego, seguimos manteniendo la biodiversidad en los bancales y todos esos setos. Y con una convivencia del goteo y el riego a manta, pues claro, si coges toda una vega y la tecnificas y metes todo el goteo, no sé, yo en mi caso sí que lo viví, que me pone muchísimas trabas para poder regar a manta y al final pues, bueno, pues ha sido aburrimiento hasta que no hemos ido de allí. No es que te lo prohíban, pero te lo ponen muy difícil y en otro, y bueno, sí podría convivir, porque aquí alguna gente lo tiene su aljibe, riega con su goma de goteo, su bancal, de vez en cuando le da con un riego a manta. Pero claro, esto no es una vega que se haya tecnificado de esa forma, aquí seguimos manteniendo este regadío tradicional. Entonces, quien hace convivir esos dos modelos es porque lo hace con un pequeño aljibe como a título personal. No sé, que ya no podría decir cuánto mejora eso. Hombre, en horas de trabajo, desde luego que te quita mucho y en productividad realmente yo habiendo probado los dos sistemas, no es más productivo el riego a goteo que el riego a manta, en lo que es producción de frutos. Ahora, en quitarte horas de trabajo, de quitar hierba, sí, eso sí es verdad. Y no sé, si habría alguna cosa más. José María, ¿te gustaría comentar algo así para cerrar? Bueno, sí, en realidad habría muchas cosas que comentar, pero creo que de nuevo, viendo las alternativas, ¿no? Y viendo la situación actual y viendo las alternativas, tenemos que ir buscando soluciones que permitan que podamos mantener lo que hay ¿no? y construir el sector con los mimbres que tenemos, incluyendo fundamentalmente con la propia capacidad de las comunidades de regantes actualmente de mantener esos sistemas. Y tenemos que llegar a soluciones de compromiso que si a mí me hubieran preguntado hace unos cuantos años
cómo hay que cómo hay que dejar la acequia, pues te hubiera dicho que te riza, ¿no? Y habría sido el más firme defensor. Pero si me preguntas hoy en día, pues te diré que dependerá un poco de cada caso, dependerá de la capacidad que tenga la comunidad, dependerá de las funciones que desempeñe cada tramo de acequia, no cada acequia, sino cada tramo de acequia, y que además hay muchas soluciones que se pueden ir experimentando y que nosotros estamos intentando proponer, y de hecho intentamos hacer un proyecto y ahí tenemos pendiente en un altiplano para ir introduciendo tratamientos a la acequia que permitan mantener las funciones ambientales, y, porque hay una parte de filtración, de humedad, porque se van haciendo impermeabilizaciones parciales en función de los tramos, de manera que se pueden ir combinando. eh, pues por un lado, la comodidad no solo la comodidad, sino la facilidad para mantener las propias acequias, teniendo en cuenta la situación de debilidad de las comunidades, y con las propias funciones ambientales y, bueno, obviamente con la paisajística. Se trata de intentar promover alternativas actualmente que sean viables, que sean reales, que permitan además ir demostrando que efectivamente esto funciona. Y es útil. Lo mismo que el caso que decía Ana, ¿no? Del tema del goteo. Pues si luego yo en parcela, dentro de mi parcela, me puedo hacer una alberca que sea bonita o una balsa que sea bonita, que además cumpla esas otras funciones. Y hay ocasiones en las que pongo el goteo o tengo los árboles con el goteo y el resto lo hago a manta, o voy combinando una cosa con otra, ¿no? Ahí sí puede haber una compatibilidad. Y tenemos hoy en día la facilidad de que podemos hacer lo que queramos, una cosa y la contraria. Tenemos medios, tenemos tecnología como para poder hacer de todo. Se pueden hacer muchas cosas para que las comunidades regantes se modernicen, ¿no? Y sin destruir los sistemas de regadío. Pues muchas gracias por este mensaje positivo de cierre y a todos, a los cuatro, por todas las propuestas e ideas que habéis tenido desde técnicas, políticas, ejemplos concretos, porque bueno, hacen falta narrativas positivas para salir de esos momentos de miedo que como comentaba Jeromo, que seguro que no eres el único que los tiene. Bueno, voy a dar la palabra a Isidro para cerrar y gracias a todas por haberos quedado hasta el final. Isidro. Oh, Sí, pues sí, también estaba el tema de la pregunta Ah, cierto. de las proyecciones, ¿vale? Aquí en este sentido simplemente decir que si estáis interesados en proyectar el documental en vuestros pueblos, es magnífico. Hacérnoslo llegar, ahora pongo el correo, ¿vale? Escribirnos el correo y os lo hacemos llegar, porque es magnífico que esto se difunda, Mm, ¿vale? magnífico. y pues nada, José, ha hecho corto personalmente, pero bueno, se ha quedado un par de preguntas que están interesantes porque hablaba de los jóvenes, ¿no? De cómo relacionar la agricultura tradicional con la educación, ¿no? Y con el tema sobre todo también también de las políticas, ¿no? Y cómo juega un poquito eso. Y creo que sería un tema también bastante interesante, pero bueno, por cerrar, por terminar en hora, lo siento mucho, pero si os parece, cerramos aquí. Agradeceros mucho a Julia, José María, Jeromo y Ana, y también a Javi y a Rosa por vuestras intervenciones, ¿no? Y por todo lo que habéis traído, ¿vale? Y también agradecer a todos los participantes que habéis estado que habéis venido y nada, y la verdad es que me voy con mucha alegría, ¿no? De ver las reacciones, ¿no? Y eso, ¿no? Y que hay gente aún que, que eso, que nos creemos esto y que tenemos esperanza, ¿no? Y energía para poder trabajar en este sentido y eso. Sí que me gustaría hacer como una pequeñita dinámica de cierre en el que si queréis escribir algo en el chat para toda esta gente, ¿no? Que está pues desde productoras, investigadoras, ¿no? Y que apoyáis a los regadíos tradicionales, ¿no? Como un mensajito, ¿qué le diríais, ¿no? A esta gente y a La Vega, ¿no? Para el futuro de La Vega. Entonces, si queréis dejar ahí como en el chat un mensajito, así de cierre, ¿vale? Y así también nos vamos todas y todos con ese espacio, ¿no? Y nada,
Y no sé si Violeta, bueno, Patricia o Javier, ¿queréis comentar algo antes de cerrar? ¿O Rosa? Si no, pues ya está. Muchísimas gracias Gracias a de nuevo. vosotros. Y nada, y esperamos que os hayáis llevado un poquito de esa riqueza, ¿no?, que aportan Las Vegas a vuestras personas. Muchas Bueno, pues gracias. muchísimas Ha estado gracias. genial. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Chao. Qué bonito el mensaje.